Sí se ve, doctor. Vamos a ver qué respuestas tengo acá. Ya, muy bien. Perfecto, entonces sí se puede ver la pantalla. Y vamos a pasar al desarrollo del curso. Muy bien, doctores. Y vamos a empezar entonces con la primera diapositiva sobre lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? En primer lugar, vamos a hablar acerca de una definición de conceptos. Luego vamos a hablar acerca de la esquizofrenia, su definición, causas, evolución, factores de riesgo, DSM-5 versus IE-11 y luego el tratamiento. ¿Por qué cuando enseño psiquiatría me gusta hablar primero de la definición de conceptos? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando yo voy y les pregunto, por ejemplo, me dicen, ¿qué es bipolaridad? Una alteración del estado anímico. Y les pregunto qué es el estado anímico, pues ahí viene el problema, que no me saben qué responder, ¿no? O cuando yo les pregunto, ¿qué es una alucinación? Es una alteración de la percepción. ¿Y qué es la percepción? Ahí viene el problema. Entonces, cuando vamos a hablar de esquizofrenia, antes que empezar a revisar las causas moleculares, genéticas, entre otras, que podrían estar relacionadas o no al tema de esquizofrenia, quiero revisar antes un par de conceptos, que es lo que vamos a ver inicialmente. Bien, idea delirante. ¿Hemos escuchado hablar de las ideas delirantes? Sí, todos nosotros, ¿no? Hemos escuchado hablar de ideas delirantes. Nuestros profesores nos han hablado de ideas delirantes. Lo vemos constantemente, pero ¿qué cosa es una idea delirante? Vamos a pasar a ver qué es una idea delirante, ¿ya? ¿Qué tenemos? Carl Jasper, miren qué antiguo es esto, 1913, ¿ya? Él nos dice, y él es uno de los primeros que empieza a hablar de la idea delirante. ¿Qué es la idea delirante? Es una creencia falsa. ¿Bastará con que sea solamente una creencia falsa? No, sino que aparte tiene otras características, que es fija, que es incorregible, que no es influenciable por la experiencia. Y miren, aparecen sin estímulo externo apropiado. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener una idea, por ejemplo, de que me están persiguiendo algunas personas para asesinarme, pero está fundamentada en que he recibido amenazas al celular, amenazas a mi correo, pintas en mi casa, me llega una bala a mi domicilio, pues entonces puedo pensar que me quieren matar. Claro, eso es una creencia que voy teniendo. Pero cuando no existirían estos, ¿ya? Establece por vía patológica por razones culturales, sociales, religiosas, entre otros, no lo puedes comprender psicológicamente y no de otros síntomas o sucesos de la vida cotidiana. Ahora, ¿por qué es importante repasar el concepto de idea delirante? Y ahí viene un punto. ¿Por qué es importante repasar este concepto? No voy a poder entender ni clasificar qué es la esquizofrenia, ¿ya? Por eso estamos haciendo este pequeño repaso. Y ahí vamos a hablar de toda la enfermedad, pero primero, o todo el trastorno, perdón. Pero primero vamos a empezar a definir cada uno de estos temas. Bien, ¿qué más tenemos acá? Según el origen, la idea delirante puede ser primaria, ya la que está hablando Carl Jasper, por ejemplo, que supone una ruptura biográfica del individuo, es decir, hay un antes y un después. Apareció la idea delirante primaria, ¿no? Se quema mi casa y hay una idea delirante de que siempre se está quemando mi casa, ¿no? Inclusive podemos poner cuándo empezó. Es incomprensible porque ya hemos visto, no guarda relación con creencias, no guarda relación con aprendizajes, no guarda relación con experiencias, no guarda relación con el contexto. ¿Ya? La idea delirante primaria no tiene un origen, un evento que justifique la aparición de esta, lo que estamos viendo hasta ahora.
¿sí? Es incomprensible y puede presentarse en la esquizofrenia. ¿Ya? Puede presentarse en la esquizofrenia. Pero miren, también tenemos aquí abajo la idea delirante secundaria, o también llamada idea deliroide o ideación deliroide. ¿En qué consiste esto? Estas son consecuencias de acontecimientos vitales, de otros síntomas o trastornos. Es parcialmente comprensible, tiene cierta lógica, no hay una transformación previa de la personalidad y puede presentar. Les doy un ejemplo pequeño. Vamos a ver acá, quiero ver quiénes están conectados, vamos a ver la interactividad. Y veo acá que está conectado Sebastián, puedes responder por escrito a la pregunta que te voy a hacer. Una persona con un cuadro maníaco dentro de un trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, empieza a tener la creencia de que él es el presidente del Perú y empieza a emitir decretos a través de su correo electrónico. ¿Sí? Podríamos hablar en este caso de que estamos frente a una idea delirante primaria o sería una idea deliroide. ¿Cuál de las dos sería? Vamos a esperar la respuesta. No. Recuerden que hay una alteración en el estado anímico, ¿sí? Un cuadro maníaco, muy bien, deliroide, es un estado deliroide. Recuerden, la ideación delirante primaria no obedece a ninguna causa y aparece en la esquizofrenia. Las secundarias o deliroides, ya, vamos a ver que obedecen o de repente obedece a un episodio depresivo muy severo o de repente obedece a un cuadro maníaco donde aparece ideación deliroide. Pero esas son ideas delirantes secundarias, porque primariamente tiene que existir una alteración del estado anímico. Entonces eso siempre hay que evaluarlo, porque si yo voy a reconocer esquizofrenia, debo de descartar que el paciente de repente no esté en un cuadro maníaco, a pesar de que esté escuchando voces y tenga ideas delirantes, o que no esté en un cuadro depresivo muy severo. ¿Ya? ¿Lo vamos entendiendo? Si hablamos de esquizofrenia, tenemos que encontrar estas ideas delirantes primarias, que es lo que estamos hablando aquí. ¿Ya? Estas ideas delirantes primarias. Es lo que vamos a buscar. Ahora, según su organización, podemos tener ideas delirantes sistematizadas, las cuales están organizadas armónicamente, tienen una argumentación lógica y puede presentarse en un trastorno delirante crónico o en un caso de paranoia. Y las de tipo no sistematizado no tienen un desarrollo lógico. Vamos a poner un ejemplo. Un señor refiere, ¿sí? Un hombre refiere que constantemente todos los fines de semana entran a robar a su casa. Y él afirma, entre las 4 y las 5 de la tarde observo que se abre la puerta de mi vecino y yo estoy convencido de que ingresa por la parte posterior de mi domicilio, se introduce el momento que no ve a nadie y sustrae objetos de valor de forma sistematizada. Esto lo está haciendo mi vecino desde hace aproximadamente 4 años, a razón de una queja que presenté ante el municipio porque regaba mucho su jardín y esa agua salpicaba y me malograba la pared. Esa enemistad surgió con nosotros a pesar de que antes teníamos una relación cordial. Se pueden dar cuenta en ese relato que nos habla de una paranoia, una desconfianza. Observar, la persona afectada está justificando cada acto, es decir, el acto A tiene base en acto B, el acto B tiene base en el acto C. ¿Ya? Está muy bien sistematizado. Pero vamos a ver el acto no sistematizado en la esquizofrenia. Por ejemplo, una persona nos refiere, yo toco mi guitarra porque mi casa se quema. Muy bien, señor, explíquenos qué tiene que ver que se toque la guitarra usted cuando su casa se quema. Usted sabrá, doctor. Bueno. ¿Qué más? Nada más, doctor. Está bien, vamos a pasar a entender eso. ¿Ya? Y no hay mayor información.
¿sí? No hay mayor información. Entonces, ahí hablamos de delirios no sistematizados, ¿correcto? Muy bien. Tenemos acá. Muy bien. Vamos a ver aquí, entonces, seguimos con la presentación. Formas de los delirios. ¿Qué tipo de delirios tenemos? Tenemos delirio esquizofrénico de tipo procesal, tenemos delirio paranoide, que se altera el desarrollo de las ideas delirantes, los delirios parafrénicos y las formas especiales de delirio, el folie de A2, el delirio o delirio compartido, y las reacciones paranoides o deliroides, ¿ya? Acá, prestar especial atención a los delirios esquizofrénicos, que es lo que vamos a empezar a ver ahora. El delirio esquizofrénico, ¿en qué consiste? Es un delirio primario o procesal donde hay una ruptura psicobiográfica, es decir, hay un antes y un después. Se desestructura la personalidad porque en las personas que tienen este tipo de ideas delirantes primarias en el contexto de una esquizofrenia, te van a producir cambios en la personalidad de estas personas. Ahora, el contenido de estas ideas son incomprensibles psicológicamente. ¿Qué me pueden hablar? De pensamiento esquizofrénico, me pueden hablar de telepatía, me pueden hablar de transformación corporal, me pueden hablar de poder mágico del pensamiento y la palabra, me pueden hablar de simbolismo primitivo, de todo ello. Está deficientemente estructurado y sistematizado. El curso es crónico, hay un grado de deterioro sociolaboral, personal, de funcionamiento en general, se acompaña de síntomas negativos y tiene contenidos extraños o alucinaciones, ¿ya? Esto es un delirio esquizofrénico. Es muy raro cuando vamos a hablar de delirio esquizofrénico encontrar solamente delirio esquizofrénico sin los demás síntomas. Por eso es que acá aparecen síntomas negativos, deterioro, curso crónico, incomprensible psicológicamente, entre otros, ¿ya? Muy bien. Vamos a pasar ahora a ver la siguiente diapositiva que nos habla de otros tipos de delirio. Perdón, los delirios parafrénicos, los delirios floridos fantásticos, los megalomaníacos, las alucinaciones también pueden acompañar a los delirios. Hay delirios no bien sistematizados, hay intenso componente imaginativo, el fabulatorio, y hay un tipo de delirio pues que no produce mayor deterioro, es cuando hay mayor adaptación al entorno y la vida cotidiana. En casos muy, muy leves pues puede presentarse, ¿no? Muy bien, siguiente. Las formas especiales de delirio que conocemos, hay reacciones deliroides o paranoides que se presentan ante un evento, un robo, una pérdida de dinero, que se produce posteriormente una reacción paranoide, llega a la emergencia a la persona y le ponen un diagnóstico de esquizofrenia paranoide y no tiene nada que ver. ¿Ya? Porque no confundir la reacción paranoide, que es secundaria a algo, con una idea paranoide, con una idea delirante primaria. Otra forma de los delirios que se presentan, las zonas de duración breve y recortada, ¿sí? Las de recuperación de situación basal previa, los factores externos estresantes debemos reconocer, la predisposición personal, el contenido que suele ser comprensible y hay un pronóstico bueno, ¿no? Eso cuando vemos las reacciones deliroides o paranoides, recuerden, son secundarias a eventos vitales estresantes, duran poco, hay factores estresantes relacionados, hay una predisposición personal, el contenido suele ser comprensible, el pronóstico es bueno. No confundir este tipo de reacciones con la esquizofrenia, que es lo que estamos tratando y vamos a empezar a ver ahora. Bueno, y el segundo componente que es necesario reconocer es que existen alucinaciones también en la esquizofrenia, ¿ya? Más sobre todo en las fases iniciales. ¿Qué tipo de alucinaciones existen? Son las de tipo auditivo. Alucinaciones auditivas de tipo imperativo, las que nos dan órdenes, insultantes, amenazantes, y en algunos casos muy, muy raros, yo recuerdo haber visto solamente 2 pacientes en toda mi experiencia que tenían alucinaciones auditivas de voces amigables. Es raro, pero también se ha descrito. En casos más graves, estas voces comentan las acciones de la persona o dialogan entre sí, lo que conocemos como voces dialogantes. Las voces dialogantes se consideraban hasta hace poco un criterio mayor para hablar de esquizofrenia. En la manía también pueden presentarse alucinaciones, sí, pero recuerden que son poco frecuentes, son breves y luego hay una crítica posterior a eso diciendo, pues, ¿por qué estoy escuchando esto? Esto no está bien. O en los casos melancólicos, que es decir, esos casos depresivos muy, muy severos, también pueden presentar alucinaciones, pero en esos casos estas alucinaciones son raras, pueden cursar con delirios de culpa, son congruentes con la agitación
y nunca tiene largas frases dialogantes como sí pueden tener las voces comandatorias que se presentan en la esquizofrenia. ¿Y esto por qué es importante reconocer? Porque una de las fallas que tenemos cuando enseñamos psiquiatría, cuando enseñamos esquizofrenia y cuando enseñamos alucinaciones es no establecer un diagnóstico diferencial. Y entonces nos puede llegar un paciente bipolar que de repente está presentando alucinaciones y de repente está psicótico y yo le pongo el diagnóstico de esquizofrenia y estoy cometiendo un error. ¿Ya? Porque no estoy reconociendo exactamente que en las alucinaciones que se pueden presentar, por ejemplo, una depresión bipolar, recuerda que no presenta fases dialogantes, tampoco son largas, y tienen que guardar contenido y tienen que ser congruentes con el estado anímico. ¿Ya? Entonces, muchas veces se produce esos problemas diagnósticos porque no tenemos muy claro todos los conceptos que estamos señalando anteriormente. Recuerden, esquizofrenia, las ideas delirantes tienen que ser primarias, las alucinaciones son auditivas, que pueden ser imperativas, insultantes o amigables, y las presencias de voces dialogantes pues son criterios mayores para hablar de esquizofrenia. En resumen, todo eso. Muy bien, vamos ahora sí a hablar de esta parte que me gusta mucho en realidad enseñar esta parte porque es una de las clases más bonitas que se puede hacer en cuestión de psiquiatría, es la clase de esquizofrenia. Bien, antes de terminar las alucinaciones también pueden ser táctiles o hápticas, ¿no? Alteraciones a nivel de la dermis, sensaciones cutáneas, térmicas, hídricas, formicación de animales pequeños bajo la piel, por ejemplo, un tipo de alucinación que existe. Estas son producidas por psicosis tóxicas, ¿no? Las cocaína, la formicación, por ejemplo, es una tipo de alucinación que se produce por intoxicación cocaínica, carcinomas del mediastino o abstinencia de alcohol, y las alucinaciones somáticas o sinestésicas, hay sensibilidad interna, pueden presentarse en la esquizofrenia con delirios bizarros, en los cuadros depresivos muy severos o melancolías como un delirio de Cotard, ¿no? O delirio nihilista de la no existencia, y las alucinaciones sinestésicas, donde la persona refiere ser movido, ser impedido el movimiento, y no hay nada de ello, que puede presentarse en casos muy raros de esquizofrenia o en algunos otros trastornos neurológicos. Bien, doctores, ahora sí nos toca hablar de esquizofrenia. Me gusta señalar lo siguiente, doctores. Esquizofrenia viene de juntar dos palabras griegas, esquizo, que significa romper o fragmentar, y fren, que significa mente. Término acuñado por Eugen Bleuler alrededor de la década de 1910 a 1920, ¿no? Donde antiguamente se conocía este trastorno como demencia precoz y él empieza a utilizar este término de esquizofrenia. En consideraciones generales, recuerde que la prevalencia de esquizofrenia a nivel de la población mundial es de aproximadamente 1%. La edad de aparición es más temprana en varones que en mujeres. En los varones se suele presentar a una edad entre 15 a 25 años y en las mujeres entre 25 y 35. ¿Sí? Y las formas paranoides suelen ser un poco más tarde. Había antiguamente una descripción de los casos de esquizofrenia y se hablaba, por ejemplo, de esquizofrenia befrénica, la que aparecía a edades más tempranas. Pues bien, ahora cuando hablamos de esquizofrenia, hablamos de un solo tipo de esquizofrenia, pero lo que sí debemos de considerar siempre en estos casos es que mientras más temprana sea la aparición de síntomas, peor va a ser el pronóstico. No sé si se logró ver acá el cambio de diapositivas, ¿podrían escribirlo, por favor? Estoy con la diapositiva que dice esquizofrenia 1% de la población general. ¿Se logra ver? Sí, doctor. Sí, se ve. Ya, perfecto. Sí, estamos ahí en este momento, en la diapositiva de esquizofrenia. Ya sé lo que voy a hacer para monitorizar eso. Bien, tener en cuenta que en la esquizofrenia, recuerden siempre, el inicio es agudo o insidioso, la evolución tiende a ser crónica, el curso presenta brotes y suele ser procesal, ¿sí? Procesal. Muy bien. Causas de la esquizofrenia. Vamos a ver. Causas de la esquizofrenia. Bien, ahí tenemos un problema, ¿no? No se han definido exactamente cuáles son las causas de la esquizofrenia. Se habla de diversos tipos de teorías, ¿no? Hay una teoría glutamatérgica que tiene que ver con la maduración neuronal, hay una teoría de toxicidad dopaminérgica, ¿no? Que existiría un exceso de dopamina a nivel de la vía mesolímbica, se habla de una teoría serotoninérgica, se habla de una teoría GABAérgica. Pues bien, actualmente las dos teorías más aceptadas son la de toxicidad dopaminérgica
y toxicidad glutamatérgica, ¿no? Pero, o sea, de por sí, solamente con estos factores de riesgo no llegas a desarrollar esquizofrenia, sino que necesitas una predisposición biológica, como se señala acá, ¿ya? Una predisposición biológica, como se señala acá. A ver, no se entendió. ¿Cuál es la parte que no se entendió, doctora? ¿Podríamos ampliar un poquito para repetir esa parte? Doctor, disculpe, estamos en la diapositiva número 13. La diapositiva anterior, a ver, voy a retroceder un momento, voy a retroceder a la diapositiva anterior, ¿ya? Esta diapositiva, ya. ¿Es esta diapositiva a la que estamos refiriéndonos? Las anteriores, vamos a proceder a ver un poquito. A partir de acá, muy bien, perfecto. Entonces vamos a pasar acá, ¿ya? Cuando nos hablamos de tipos de delirio, ya para terminar, había que señalar que existe un tipo de delirio que son reacciones deliroides o paranoides, que son reacciones a un evento estresor, es lo que vamos a señalar. Y estas reacciones paranoides o deliroides, muchas veces cuando van a emergencia suelen ser confundidas con esquizofrenia, y no es así, porque hay que recordar que estas reacciones paranoides tienen una duración breve, ¿ya? Duran poco tiempo, se recuperan totalmente. Hay factores externos estresantes relacionados, hay cierta predisposición personal, ¿no? Hay el contenido de la reacción paranoide suele ser comprensible, ya no está tan descabellada, podríamos decir, y el pronóstico suele ser bueno, ¿ya? En las reacciones deliroides o reacciones paranoides, recuerden, son secundarias a un evento, ¿ya? A un evento vital estresante. Y como les señalaba, parte de esto, ya que estamos definiendo conceptos, es hablar acerca de las alucinaciones, ¿no? Y cuando hablamos acerca de las alucinaciones, vamos a entender de que, sobre todo en la esquizofrenia, vamos a presentar alucinaciones auditivas, ¿ya? Alucinaciones auditivas. Y estas alucinaciones auditivas pueden ser imperativo, que significa que te dan órdenes, o pueden ser peyorativas o insultantes. Y en casos muy, muy raros, pueden ser alucinaciones auditivas de tipo amigable. Ahora, un criterio mayor para hablar de esquizofrenia es lo que se muestra acá. Voces dialogantes, ¿ya? Voces que comentan sus acciones o dialogan entre sí, ¿ya? Ahí es cuando estamos hablando nosotros de voces dialogantes, un criterio mayor para hablar de esquizofrenia. Una suerte de eco del pensamiento también. Ahora, ¿las alucinaciones solo lo presentamos en esquizofrenia? No. Las alucinaciones también lo podemos presentar en manía, donde son poco frecuentes, breves y con crítica posterior, ¿ya? Recuerden, poco frecuentes, breves y con crítica posterior. Y en los cuadros depresivos severos o melancólicos, donde las alucinaciones auditivas, recuerden que van a ser raras. Y cuando se presentan, se suelen acompañar de delirios de culpa. Son congruentes con el estado anímico, es decir, estoy deprimido, pues tienen que ser congruentes con eso. Se puede presentar estadios de estupor, inhibición y agitación, y nunca está relacionado con largas frases dialogantes, porque si hay largas frases dialogantes, no se va a presentar en un cuadro depresivo, sino se va a presentar en un cuadro de tipo esquizofrénico, ¿ya?
Esa es esta parte. Y para cerrar esta parte de aquí, vamos a terminar hablando de las alucinaciones táctiles o hápticas, ¿no? Este tipo de alucinaciones, por ejemplo, afectan la dermis, obviamente son táctiles, y las sensaciones cutáneas pueden ser térmicas, hígricas, de sensación de ser agarrado, atravesado, que suelen presentarse en la esquizofrenia. Más frecuente que eso es la formicación. Formicación es ese tipo de alucinación táctil donde la persona refiere, por ejemplo, que tiene animales pequeños bajo la piel, como unos insectos, ¿no? Y eso lo podemos ver en las intoxicaciones cocaínicas. También se puede presentar en carcinoma de mediastino y también se puede presentar en la abstinencia al alcohol, ¿no? Y luego, más abajo, las alucinaciones somáticas, donde tenemos las sinestésicas, ¿sí? Las senestésicas y las sinestésicas, ¿no? Ahora, las senestésicas tienen una sensibilidad interna, pueden presentarse en esquizofrenia, con delirios raros, extraños, o pueden presentarse en la melancolía, o sea, en la depresión muy severa, como el denominado delirio de Cotard. ¿Qué es el delirio de Cotard? Es lo que antiguamente se conocía como delirio nihilista. Nos habla de la no existencia de la persona o de hechos materiales que sí pueden ser fácilmente percibidos por los demás, ¿ya? Ese es un delirio, síndrome de Cotard. Y las alteraciones o alucinaciones senestésicas es la percepción de ser movido o ser impedido del movimiento, que también aparece en la esquizofrenia y otro tipo de trastornos, ¿ya? Muy bien. Estamos entonces terminando esta parte, la parte de definiciones, y vamos ahora a hablar acerca de la esquizofrenia. ¿Sí? ¿Estamos bien? Primero tener en cuenta un factor que quiero que nunca se olviden. La prevalencia, 1%. ¿Ya? De frente, prevalencia, 1%. Afecta de forma más temprana a varones que en mujeres. En varones la edad de aparición va de 15 a 25 años, en mujeres de 25 a 35. El inicio suele ser agudo o insidioso, la evolución es crónica para toda la vida. En el curso del trastorno hay brotes, ¿ya? Brotes esquizofrénicos, obviamente, ¿sí? Y la esquizofrenia es un continuo, es un proceso, ¿ya? No es que se deteriore desde el primer día, no, se va a ir deteriorando, pero poco a poco. Vamos a ver la siguiente. Causas de esquizofrenia. Ahí viene así un problema, ¿no? Yo no puedo definir per se cuáles son las causas. Puede haber muchas causas. El problema es que no sé cuál es la que podría estar influyendo ahí, ¿no? Se habla de que existe una predisposición biológica, hay factores de estrés biológico y ambientales relacionados, es una enfermedad del neurodesarrollo, la esquizofrenia. La hipótesis dopaminérgica produce una hiperactividad dopaminérgica a nivel del sistema mesolímbico, pero una disminución del sistema de dopamina en el sistema mesocortical. Y que exista dentro de las causas también se ha visto, o factores de riesgo podríamos llamarlo, en vez de hablar causas, una personalidad previa, ¿no? Una personalidad previa, de tipo esquizoide, en ese caso. Muy bien. Vamos a hablar ahora. ¿De qué está hablando usted, doctor? Acá vemos, por ejemplo, dimensiones de la esquizofrenia, ¿no? ¿Qué tipo de síntomas tiene? ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar vamos a tener que hablar de los síntomas positivos, ya conocidos por todos nosotros, ¿no? La esquizofrenia se caracteriza por tener síntomas positivos. Estos síntomas positivos, ¿cuáles son? Pues son las alucinaciones, pues son las ideas delirantes, es la agitación psicomotriz, todo ello son los síntomas positivos. Debajo de esto tenemos los síntomas negativos o defectual, donde encontramos el embotamiento afectivo, la bulia, apatía, alogia, anedonia, aislamiento social, entre otros. Otra de sus dimensiones es la de tipo desorganizado, donde hay pensamiento, lenguaje y conducta, que son excéntricos o extravagantes, donde hay incongruencia afectiva y conductas catatónicas, ¿no? ¿Ya? Considerar también que la esquizofrenia presenta una pérdida de la funcionalidad personal y sociolaboral, ¿no? Y la esquizofrenia
cuando todavía usábamos esa clasificación, las de tipo paranoide solía ser una de las más frecuentes. Bien, ¿qué más tenemos acá? Persistencia de ideas delirantes. La persona tiene la creencia errónea de que algo es verdad a pesar de que las pruebas digan lo contrario. Esa es una definición, porque cuando yo les hablo y les explico de qué es una psicosis es una alteración del juicio de la realidad cuya principal característica es que es irrebatible. Es decir, así tú presentes las pruebas, los informes y todo, no va a surgir mayor efecto. ¿Ya? Y la más abajo que nos dice persistencia de alucinaciones. La persona oye, huele, se toca y siente cosas que no están presentes. ¿Ya? La persona puede escuchar, oler, ver, tocar o sentir cosas que no están presentes. Muy bien. ¿Qué más hay en la esquizofrenia? ¿Qué otra característica tiene? Que las personas afectadas por esquizofrenia, como dice acá, tienen vivencias de influencia, de control o pasividad. ¿Ya? ¿Para qué es importante conocer esto? Muchas veces estas personas empiezan a creer que sus pensamientos no son propios, sino que son generados por un tercero. Programa de inteligencia artificial, una máquina, algo así, que le permite conocer lo que usted puede estar sintiendo o pensando, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más existe en la esquizofrenia? Un razonamiento desorganizado que a menudo se manifiesta como un hablar confuso, ¿no? O sea, recuerden que el lenguaje, ¿sí?, es una expresión de nuestro pensamiento. Si nuestro pensamiento está desorganizado, nuestro lenguaje pues también va a estar desorganizado, ¿no? ¿Ya? Por eso dicen acá, razonamiento desorganizado que a menudo se manifiesta en forma de discurso confuso o que no viene al caso. ¿Qué más encontramos en la esquizofrenia? Un comportamiento muy desorganizado, síntomas negativos también, y dentro del comportamiento desorganizado, las personas pueden tener un comportamiento raro, extraño, ¿no? O que tengan una baja reactividad emocional, ¿ya? Y entre los síntomas negativos, podríamos señalar las expresiones restringidas, incapacidad para experimentar, ¿no?, retraimiento social, entre otros, ya que son características de la persona con este trastorno. ¿Qué más tenemos? La agitación extrema o ralentización de los movimientos o adopción de posturas extrañas también pertenece a la esquizofrenia. ¿Ya? También pertenece a la esquizofrenia. Bien, vamos a hablar acerca de la evolución y yo quiero hacer acá una pregunta. A ver, ¿quién veo acá? Ya. Vamos a preguntarle a la última persona que intervino, Guadalupe. Guadalupe, buenas tardes. Una pregunta. ¿Cómo cree que es la evolución de la esquizofrenia? ¿Se presentará algún grado de deterioro a largo plazo? Sí, muy bien, se presenta un grado de deterioro a largo plazo, ¿ya? Muy bien, gracias Guadalupe. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta cuando hablamos de esquizofrenia, ¿no? ¿Ya? Miren, acá nos dice, las personas que padecen esquizofrenia también ven entorpecidas de forma persistente sus capacidades cognitivas o de pensamiento, así como la memoria, la atención y la resolución de problemas. Un tercio de las personas que tienen ya esquizofrenia van a expresar una remisión completa de síntomas. ¿Esto es bueno? Claro que sí, pero es bueno para ese 30%, pero es malo para el otro 70%, ¿no? ¿Qué más nos dicen acá? Algunas personas que padecen esquizofrenia experimentan recurrentemente un empeoramiento y una remisión de los síntomas a lo largo de la vida. Otras, un empeoramiento gradual de los síntomas con el paso del tiempo.
Es lo que concluimos actualmente, que sí, la esquizofrenia no tratada sobre todo va a producir un deterioro mayor en las personas afectadas por este trastorno. ¿Ya? Muy bien, ¿qué tenemos acá? Factores de riesgo cuando hablamos de esquizofrenia. ¿Tenemos factores de riesgo? Claro que sí. ¿Cuál es el principal factor de riesgo? Que tengas familiares con esquizofrenia. ¿Ya? El principal factor de riesgo, que tengas familiares con esquizofrenia. ¿Qué más tenemos? Alta activación del sistema inmune por inflamación, por ejemplo. ¿Ya? Un padre, digamos, mayor de 45 años o de 50 años. Hay una teoría, ¿no?, que nos habla de que los padres con una mayor edad producen o tienen un mayor grado de fragmentación espermática. Y si tú tienes una mayor fragmentación espermática, ¿qué quiere decir? Lesiones en el ADN el espermatozoide, ¿sí?, va a producir alteraciones a nivel del desarrollo. Se sospecha, es una teoría, pero por ahí podría estar el origen, ¿no? ¿Qué más tenemos acá? Algunas complicaciones durante el embarazo y el nacimiento, como la malnutrición o exposición a toxinas o virus, pueden afectar el desarrollo del cerebro. Y consumo de drogas que afectan la mente, drogas psicoactivas, durante la adolescencia también se constituye como un factor de riesgo. ¿Ya? ¿De qué tipo pueden ser? Marihuana, éxtasis, entre otras. Factores de riesgo perinatales. ¿Cuáles tenemos acá? En el 2021 se refiere, Elia es un investigador, Elia del año 2021, refiere que entre los factores de riesgo perinatal pueden estar los trastornos genéticos, ¿sí?, aquellos sobre todo que aumentan el riesgo al inicio de la infancia, exposición a ciertos medicamentos, hablemos claramente del cannabis, la desnutrición perinatal, complicaciones del parto, hipoxia, infección perinatal, desprendimiento, insuficiencia placentaria, entre otras. ¿Ya? Lesión cerebral en la niñez, todo eso está considerado como factores de riesgo perinatales. Bien, criterios del DSM-5. ¿Cuándo hablo yo de esquizofrenia? Primero, que se presenten 2 o más de los siguientes síntomas, cada uno de ellos presente durante una parte significativa del tiempo. Durante un periodo de un mes, al menos uno de ellos ha de ser delirios, lo que les decía, pero recuerden, delirios primarios. Segundo, alucinaciones, sobre todo auditivas. Tercero, discurso desorganizado. Cuarto, comportamiento muy desorganizado. Y quinto, síntomas negativos. ¿Ya? ¿Sencillo? Sí, sencillo. Este gráfico me gusta mucho. ¿Por qué? Porque en este gráfico, en el de acá, donde dice esquizofrenia, yo puedo comparar, ¿no? Yo voy a comparar acá. ¿Qué cosa es lo que voy a comparar? DSM-5 a un lado, al lado izquierdo, CIE-11 al lado derecho. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué tenemos? Las diferencias. Nombre del capítulo, esquizofrenia y otros trastornos. Esquizofrenia y otros trastornos en el CIE-11. Duración de los síntomas psicóticos. De acuerdo al DSM-5, 1 mes para los síntomas del criterio A. Y los otros síntomas deben estar presentes por al menos 6 meses. En el CIE-11, duración de los síntomas psicóticos nos pone síntomas psicóticos durante al menos 1 mes. Si presenta 1 mes o más de 1 mes, ya empezamos a hablar de esquizofrenia. ¿Qué más? Criterio de interferencia en el funcionamiento. Ya que nos ponen el criterio B, que hemos visto anteriormente, requiere que el funcionamiento a nivel laboral, interpersonal y autocuidado estén por debajo del nivel premórbido. Es decir, que la persona, tú vas a encontrar alteraciones en su rendimiento social, laboral, a pesar de que ya esté más estable y con su medicación de forma ambulatoria, ¿no? Siempre se señala que tiene que haber algún grado de disfunción sociolaboral. En cambio, en el CIE-11 no lo considera. Subtipos de esquizofrenia ya no existen, ¿sí? Por eso ya no hablamos de esquizofrenia indiferenciada, de esquizofrenia paranoide, no. Ya no existen subtipos de esquizofrenia. Y cuando nos habla de descriptor de síntomas, en el DSM-5 nos hablan de alucinaciones, delirios, lenguaje desorganizado, comportamiento psicomotor
anormal, síntomas negativos, alternativa cognitiva, depresión y manía. Cuando vamos a hablar de la CIA-11, la diferencia está en los descriptores de síntomas. Hablan que la esquizofrenia tiene síntomas positivos, negativos, depresivos, maníacos, psicomotores y cognitivos, y que todo eso se tiene que pasar a regular. Este gráfico tiene muchos años, ¿ya? Este gráfico tiene muchos años, pero me encanta, ¿no? Me encanta este gráfico porque, no sé si me pueden seguir. Causas probadas. Bien, en primer lugar nos hablan de la teoría de neurotoxicidad dopaminérgica o de otros neurotransmisores, ¿sí? Estos, a través de la genética y las interacciones ambientales, ¿ya?, van a producir estrés oxidativo, alteraciones en la mielinización, disfunción de las sinapsis neuronales, inflamación crónica, alteración del metabolismo de la glucosa anormal y una anormal plasticidad neuronal. ¿Ya? Todo este proceso se va a traducir en una maduración anormal de los circuitos cerebrales. Esto nos lleva a una desconexión neuronal y esto nos va a llevar a una coordinación neuronal anómala. Entonces, toda esta coordinación neuronal anómala, al final, todos estos procesos a nivel del sistema nervioso central se van a expresar finalmente como síntomas positivos, síntomas negativos, síntomas afectivos y síntomas cognitivos. ¿Ya? Tiene esas 4 dimensiones cuando hablamos de esquizofrenia. Bien, en este gráfico podemos observar, ya que es lo que estamos observando acá, ampliarlo un poco. Las vías dopaminérgicas hacia el lado izquierdo, las vías glutamatérgicas en amarillo y las vías serotoninérgicas en rojo, ¿no? En rojo, ¿ya? Ahí lo pueden ver ustedes. ¿Qué más tenemos aquí? Tratamiento. El tratamiento, me olvidé ponerlo acá, recuerden, es farmacológico con el uso de antipsicóticos atípicos de primera elección. El tratamiento es rehabilitador, muy importante. El tratamiento es psicosocial y la prevención, de alguna manera, me puede ayudar una intervención precoz, ¿no? Podría ayudarme una intervención precoz. En resumen, para definirlo desde acá, porque a mí me gusta mucho conceptualizar estos temas. ¿Qué es la esquizofrenia? Vamos a repetirlo. La esquizofrenia es un trastorno, ¿ya? Es un trastorno. Y por acá la diapositiva que me habla de esquizofrenia. No lo encuentro. La esquizofrenia es un trastorno, hay que entenderlo, ¿ya? Es un trastorno que se va a caracterizar por la presentación de alteraciones de la percepción y alteraciones del juicio, sobre todo, donde tengo que encontrar necesariamente ideas delirantes de tipo primario que permanezcan más allá de un mes o alucinaciones auditivas. Recordar que la esquizofrenia es un trastorno que produce afectación tanto de la esfera laboral, la esfera sentimental o la esfera social, ¿ya? Y entonces el tratamiento es en base a antipsicóticos. Nosotros vamos a utilizar ¿qué tipo? Los antipsicóticos atípicos. Puedo usar quetiapina, puedo usar olanzapina, puedo usar risperidona, entre otros. Ya en realidad se postula que se usen los modernos como aripiprazol o quetiapina, por ejemplo. Pero la base del tratamiento será solamente farmacológico. No, el tratamiento no solamente es farmacológico, sino también va a necesitar algunas sesiones de psicoterapia, va a necesitar algunas sesiones de psicoeducación, va a necesitar también acompañamiento, va a necesitar talleres de reinserción laboral de repente, porque de repente va a ser necesaria la intervención de un terapista ocupacional, entre otros. ¿Ya? Consideraciones especiales. No vaya a pensar de que la esquizofrenia solamente va a tener síntomas positivos o síntomas negativos. También tiene síntomas cognitivos y síntomas afectivos. ¿Ya? Muy bien. Preguntas, por favor, acerca de la clase de esquizofrenia de hoy.
tengo una consulta. Nicole, disculpe, todos los micrófonos están apagados. No sé si puede escribirla. Por favor, escriban sus preguntas. Ya. Un ejemplo, la doctora me plantea una pregunta muy interesante. ¿Cómo sería un ejemplo de frases cortas dialogantes, no? A ver, casi siempre ahí tenemos dos voces que van a comentar los actos que hace la persona, ¿no? Por ejemplo, tú puedes escuchar una voz le dice a la otra, mira su ropa, qué feo. Y el otro le dice, sí, un asco. Sumamente corto. Pero hay algunos que se extienden mucho más. Sale de casa, mira su ropa, qué horrible, ¿dónde la habrá comprado? No, pero si esa persona es un tonto, este es un tonto, siempre es un tonto, siempre ha sido un tonto, ojalá que ya tome la decisión de largarse, ¿por qué sigue acá? Como vemos, ya no solamente es una frase, son dos frases, son tres frases, son cuatro frases, son cinco frases. En casos más severos, la persona manifiesta, casi todo el día voy escuchando esas voces que hablan, ¿no? Casos más severos. En casos más severos. En cambio, quisiera, por ejemplo, en esquizofrenia, frases más largas, ¿no? Frases más largas, en ese caso. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, me hacen acá una pregunta sumamente interesante. ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales de la esquizofrenia? A ver, hemos visto que la esquizofrenia se va a caracterizar por la presencia de ideas delirantes y alucinaciones. Entonces, su diagnóstico diferencial va a ser todo aquel cuadro que vaya a cursar con ideas delirantes, tipo primario, y alucinaciones, ¿no? Por ejemplo, un cuadro maníaco puede tener ideas delirantes, sí. ¿De qué tipo? Megalomaníacas. Y puede presentar alucinaciones también. Pero ahí vemos que esa idea delirante no es primaria. Vemos que es una idea delirante secundaria o deliroide. Por lo tanto, no lo podemos considerar esquizofrenia, pero sí está dentro de los diagnósticos diferenciales. Otro de los trastornos que debo de diferenciarlo constantemente es el trastorno esquizoafectivo. O sea, ya no solamente la manía con psicosis, por ejemplo, sino, o el trastorno afectivo bipolar, sino el trastorno esquizoafectivo. En el trastorno esquizoafectivo lo que debo de considerar es que los síntomas, por ejemplo, esquizofrénicos, que van a ser alucinaciones auditivas y que van a ser ideas delirantes primarias, tienen que aparecer al mismo tiempo que aparecen los síntomas depresivos o maníacos. Si aparecen al mismo tiempo, eso va a ser un trastorno esquizoafectivo. Ese es el segundo diagnóstico diferencial. Va a haber un tercer diagnóstico diferencial, que es el trastorno por ideas delirantes. En el trastorno por ideas delirantes existe un único tema delirante, uno solo, pero no hay alucinaciones. Y no hay lesión orgánica, es decir, la tomografía, la resonancia, todo eso sale normal. Un cuarto elemento para establecer como diagnóstico diferencial, las intoxicaciones por drogas. Una intoxicación por cocaína, por ejemplo, puede ocasionar un cuadro psicótico de tipo paranoide. La persona que está convencida de que lo van a matar y lo lado a otro, y habla, y habla, y habla, y le viene un dolor en el pecho, y vemos que eso está siendo generado por una intoxicación por sustancias, ¿no? Eso dentro de los diagnósticos diferenciales más frecuentemente establecidos con esquizofrenia. ¿Ya? Bien, me preguntan acá, esta es una pregunta, yo llamaría una pregunta mayor. ¿Por qué? Vamos a ver, nos dice acá. La despersonalización, ¿no? La despersonalización
se puede presentar en la esquizofrenia? Vamos a ver. Primero vamos a pasar a definir, ¿ya? Primero vamos a pasar a definir qué es la despersonalización. La despersonalización, en algunos casos, sí, en algunos casos puede ser normal. En momentos de gran estrés, por ejemplo, ¿no? En momentos de gran estrés. Consiste en observarse a sí mismo desde fuera del cuerpo, ¿sí? Desde fuera del cuerpo, la despersonalización, esa es la visión autoscópica. ¿Puede presentarse en algunos casos de esquizofrenia? Sí, puede presentarse en algunos casos de esquizofrenia. No forma parte de sus criterios mayores ni nada de eso. Puede formar parte como un elemento más del diagnóstico de esquizofrenia, sí, pero también puede presentarse en otro tipo de cuadros, ¿no? Sobre todo de tipo disociativo. Ahí van a estar sobre todo presentes. Pero podría presentarse, sí, sí podría presentarse, pero no es o no forma parte de sus criterios diagnósticos en realidad. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. En el caso de notar una persona con alucinaciones, ¿cómo se debería abordar el tema? Ya que ellos creen que lo que perciben es real. Muy bien, siempre toda nuestra actuación, doctores, tiene que basarse en el marco legal correspondiente. En este caso tendríamos que actuar sobre la base de la Ley General de Salud y la Ley General de Salud Mental. ¿Sí? Percibimos que una persona está con alucinaciones, lo que podemos hacer, si usted quiere ayudar a la persona, es comunicarle a uno de sus familiares que posiblemente esa persona se encuentra con alucinaciones. Y no podemos hacer más. No podemos hacer más. Porque las intervenciones que vamos a tener tienen que tener consentimiento de la persona, de la familia, sobre qué tipo de intervención vamos a hacer, ¿no? Pero en general, imaginémonos, ya es un paciente que lo lleva en emergencia, ya está en emergencia, tiene alucinaciones de inicio brusco, lo que debo hacer yo en primer lugar es empezar a descartar la organicidad, ¿no? Empiezo a hacer un examen, una historia clínica, voy preguntando, ¿ha consumido drogas? No. ¿Ha consumido cocaína? No. ¿Ha consumido marihuana? No. ¿Ha consumido alcohol? No. Voy, entonces de repente, ¿qué tipo de alucinaciones tiene? Tiene alucinaciones visuales y tiene alucinaciones auditivas. Entonces, pues, ¿y hace cuánto tiempo? Hace 48 horas. Voy a tener que pedirle imágenes también a esta persona, ¿no? Y luego, ¿qué le puedo dar como tratamiento inicialmente? Pues, puedo iniciarle aripiprazol, puedo iniciarle quetiapina, puedo iniciarle risperidona, que son para tratar la psicosis en sí misma. La causa de la psicosis pueden ser varias, pueden ser distintas. Y eso ya se irá corrigiendo en el tiempo, pero lo que sí se debe hacer es tratar los síntomas que nosotros observamos y tenemos enfrente. En este caso sería pues las alucinaciones, como bien señala la pregunta, ¿no? Bien, me preguntan acá, la disociación, ¿cómo se presentaría en la esquizofrenia? Y la verdad que esa pregunta nunca la había cuestionado, porque en realidad las disociaciones se entienden que no se pueden presentar dentro de una crisis esquizofrénica, ¿no? Pero imaginemos que es un paciente con el diagnóstico de esquizofrenia estable, que con su tratamiento no recibe, no tiene alucinaciones, con su tratamiento no tiene ideas delirantes, que con su tratamiento trabaja, se casa y hace su vida normal. ¿Sí? Es un paciente completamente estable. Te puede presentar ante un gran estresor un cuadro disociativo, sería muy raro, porque lo más probable es que una persona con esquizofrenia ante un gran estresor lo que te haga es una reacción paranoide, pero podría ser, digamos, démosle el beneficio de la duda y que me presente un cuadro disociativo, ¿no? Va a tener las mismas características que una persona que no tiene esquizofrenia, si es que presentara un cuadro disociativo, ¿ya? Entendiendo que es un esquizofrénico compensado, pero si fuera un esquizofrénico o una persona que padece de esquizofrenia que está descompensada, pues otra sería el tipo de presentación. Lo más probable es que se incremente la actividad de la psicosis que tiene antes de desarrollar un cuadro disociativo. ¿Ya?
muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Pueden escribirla? Bien, doctores, muchísimas gracias por su atención. Las preguntas que podrían venir en el examen van a ser muy sencillas, ¿no? Sobre todo los criterios diagnósticos, que casi siempre es lo que suele venir, y por ahí alguna otra pregunta más, ¿ya? Muchas gracias a todos por su atención y nuevamente disculpen la demora en iniciar la clase. Buenas tardes. Ah, una pregunta más. ¿La esquizofrenia podría confundirse con un trastorno de personalidad múltiple? No, ahí sí no se va a confundir con un trastorno de personalidad múltiple. En la esquizofrenia puede existir bilocación, en la esquizofrenia puede existir doble contabilidad, en la esquizofrenia puede existir pensamiento esquizofrénico, pero de que una personalidad pasa a la otra y a la otra, y que una de ellas no conoce a la otra y la otra no conoce a la otra, no. Eso los trastornos de personalidad múltiple lo vamos a encontrar en los trastornos disociativos, no en el esquizofrénico. ¿Ya? Muy bien, gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes.